A la muerte del rey visigodo Rodrigo, volvió la lucha por el trono entre los partidarios de Witiza, Opas y sus sobrinos, aunque ninguno pudo ser proclamado rey por el Senado, ya que ni se llegó a convocar, porque todos sus miembros habían huido de Toledo. Lo que ambos desconocían eran las intenciones de los musulmanes, que eran quedarse en la península y proclamar al califa omeya de Damasco como máxima autoridad. Los hijos de Witiza fueron conscientes de la situación cuando aceptaron la oferta de Tarik de recibir 3000 fincas del realengo visigodo a cambio de su sometimiento a las leyes del gobierno de los musulmanes. En tan solo 5 años, del 711 al 716, los musulmanes habían ocupado las ciudades más importantes de la península ibérica. Fueron 3 los artífices de esta conquista: Tarik, Musa y Abdelaziz, el hijo de Musa. Los 250 dinares que cobraron los soldados de Guadalete fue un buen reclamo para el alistamiento de bereberes en el ejército de Tarik, y este decidió continuar la conquista sin la autorización de Musa. Su objetivo era la capital, la toma de Toledo. Tras la toma de Écija, dividió sus tropas en 3 direcciones: Córdoba, Málaga y Granada, llegando a Toledo más o menos a finales del año 711. Y desde allí hizo expediciones por Guadalajara y el Valle del Duero, llegando hasta Astorga. En el verano del 712, Musa con 18.000 hombres, la mayoría árabes, desembarcaron en Algeciras y siguió un itinerario diferente al seguido por Tarik. Fue por Extremadura y parte del actual Portugal. Ubicó su capital eventual en Sevilla después de un largo asedio. Se reunió con Tarik cerca de Toledo y le reprendió por haberle desobedecido, por haber seguido avanzando sin su autorización, y según algunos autores le cruzó la cara con un látigo. A pesar de ello, Musa y Tarik iniciaron una campaña por el Ebro con el objetivo de conseguir más botín para el califa y así justificar los riesgos de una conquista tan lejana. En el verano del 714, cuando estaban a punto de entrar en Galicia, fueron llamados por el califa a Damasco para que dieran explicación de sus actos. Y por último, Abdelaziz consolidó las conquistas que realizó su padre con un ejército de mayoría bereber. Suleimán I, el nuevo califa desde febrero del 715, no estaba satisfecho con las explicaciones que le dio Musa y Tarik, a pesar del inmenso botín que le dieron: metales, piedras preciosas y numerosos rehenes de la nobleza visigoda. Tarik fue acusado de malversación de fondos, delito del que era reincidente, y fue condenado a la crucifixión. Musa fue indultado a cambio del pago de una elevada suma, pero se le prohibió su regreso a la península ibérica. Sin embargo, poco después sería asesinado en una mezquita de Damasco. Por el último, Abdelaziz estuvo poco tiempo en el cargo de gobernador de Al-Ándalus, no llegó ni a los 2 años, y fue asesinado también en la mezquita de Sevilla. Se le acusó de haberse convertido al cristianismo y de pretender independizarse de Damasco. De todo ello se culpó a la influencia que ejerció sobre él su esposa Egilona, la viuda del rey Rodrigo. ¿Cómo en 5 años pudieron hacer tantas conquistas? Para mí hay 2 causas por encima de todo. Por un lado, la falta de unidad entre los visigodos. Muchos señores decidieron no presentar la resistencia y llegaron a pactos con los musulmanes. Estos pactos incluían el respeto de vidas y bienes, se les toleró la religión con algunos límites y se les permitió el autogobierno, e incluso en algunos pactos terminaron en alianzas matrimoniales. ¿A cambio de qué? A cambio del pago de un tributo anual y de su lealtad al califato. Aquellos que ofrecieron resistencia, sus ciudades fueron destruidas y quemadas, y su población fue masacrada o esclavizada con el objetivo de dar escarmiento y un aviso a otras ciudades. Y la segunda causa fue la pasividad e incluso la colaboración de la población. El campesinado pensó que poco cambiaría su situación con un cambio del señor para el que trabajaran las tierras. Los judíos dejaron de estar perseguidos y acusados de todos los males que se producían en el reino, e incluso los musulmanes llegaron a abolir la legislación antijudía visigoda. Y por último, los esclavos fueron liberados y se convertían al Islam e integrados en el ejército.
Así terminó de esta manera la primera etapa de la conquista del Andalus, 5 años en los que el mensaje de Alá se implantó sólidamente en casi todo el territorio peninsular, salvo en los reductos norteños. Era tiempo de propagar por Europa el mensaje de Mahoma, e Hispania sería la cabeza de puente para la invasión de Europa.